Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el destacado hombre público doctor Ángel Lockhart, ex ministro de los fondos europeos, ex ministro de Industria y Comercio, ex miembro de la Junta Monetaria, es embajador dominicano en Colombia, escritor, político. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Orlando Jorge Mera, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Gracias. Gracias a tantos millares de dominicanos, millones, miembros de nuestra familia dominicana, que decidimos con el voto soberano votar por el cambio político, votar por ese candidato de esperanza, hoy presidente electo, por Luis Abinader. Gracias, familia dominicana. Qué bueno que apoyaste ese cambio político para producir alternabilidad política en la República Dominicana contra el continuismo. Gracias de todo corazón, pueblo bueno, pueblo trabajador y pueblo democrático, por fortalecer tu democracia a través de la voluntad popular donde participaste con tu voto soberano. Ahora vamos a hablar sobre lo que todos nosotros, millones de dominicanos, deseamos. ¿Qué deseamos nosotros que fue uno de los puntos esenciales de la campaña de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno? Que se sancionara la corrupción pública y privada de 20 años y que lo que robaron, la justicia independiente, si lo sanciona porque le encuentra que hay motivos de ley, le hace devolver el dinero robado. ¿Con qué se encuentra hoy el presidente electo Luis Abinader? ¿Con qué se encuentra hoy el pueblo dominicano frente a esos propósitos? Un ministerio público de 20 años. Ese ministerio público de 20 años se inició con los 12 años de ese gobierno corrupto de Leonel Fernández Reina, como decimos nosotros, ese corrupto, ese abusador, ese cobarde. 12 años y tomó a partidarios del PLD, abogados, y lo llevó al Ministerio Público con un Radamés Jiménez que se hizo multimillonario sin explicación y que todavía no ha rendido cuenta, y eligieron a ese Ministerio Público. ¿Cuál fue el Ministerio Público que eligieron? Ese Ministerio Público que eligieron es lo que hoy se llaman el Ministerio Público de Carrera. Duraron 12 años, vino la administración de 8 años del presidente Danilo Medina Sánchez, la misma del PLD, y tenemos un procurador, Jean Alain Rodríguez, que se apoderó de nombrar a ese Consejo Superior del Ministerio Público como entiende él y ha entendido él que beneficia
al Partido de la Liberación Dominicana, es decir, a gente comprometida con ese PLDismo gobernante. Los 12 años de Fernández, los 8 años ahora de Danilo con Jean Alain. Es decir, más de 1000 fiscales en todo el país, designados por este PLD, que ahora quieren dejarle y le están dejando al presidente electo Luis Abinader y a ese gobierno nuevo, le están dejando todo el Ministerio Público, que hoy, por cierto, al modificarse la Constitución en el 2010, tiene rango constitucional. ¿Y cómo se puede combatir y pedirle cuenta a funcionarios, a miembros del comité político y del comité central del PLD que se han hecho multimillonarios sin explicación, solo a través de la corrupción pública y privada? ¿Se la va a pedir a ese Ministerio Público que es escogido de 20 años? ¿Podrá hacerse y producir Ministerio Público independiente? Decimos que no. ¿Qué nos da, si tiene rango constitucional, la carrera del Ministerio Público? Y ahora los que estaban los primeros 12 años, ahora son de carrera ese Ministerio Público y no se puede cambiar. Solamente el nuevo gobierno presidido por Luis Abinader tiene facultad para cambiar muy pocos, porque el Consejo del Ministerio Público lo rige una ley con rango constitucional. ¿Cómo podemos hacer justicia si ese Ministerio Público no le va a pedir a esos miembros del comité político y central del PLD que han defraudado con su robo público, muchos de ellos, a nuestro querido pueblo dominicano? ¿Le van a pedir cuentas? ¿Le van a aplicar ley de lavado? Naturalmente, hay de todo. Ahí aparece una Jenny Berenice, esa que fue fiscal del distrito, que la utilizó primero Fernández, que decía que era una funcionaria de Leonel Fernández y del PLD, que la utilizó para perseguir a los que disentíamos de ese desgobierno de 12 años, corrupto, abusador y cobarde. Esa que cuando ese destacado abogado, profesor universitario, político, Guillermo Moreno, presentó una querella formal contra Leonel Fernández, contra ese patrimonio multimillonario hecho desde el poder como Funglode, ella dijo que no habían motivos para darle curso a esa querella, porque ella, esa charlatana sinvergüenza, decimos nosotros, decía que no le iba a hacer eso a su presidente ni a su partido. Luego llega el presidente Danilo Medina y lo cambia, deja a Leonel Fernández y lo cambia por la administración de Danilo Medina. Y decían que Gustavo Montalvo la dirigía. ¿Sí? Procuradores fiscales que la acompañaban y que no la quieren. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Nos dicen nuestras fuentes que ahora ella dice que puede volver a la fiscalía con el PRM y con Luis Abinader y su gobierno. Y nosotros decimos que esta es una simuladora, que ahora, además de charlatana, y le agregamos sinvergüenza, que nosotros somos ejemplo de esa persecución que utilizó al Ministerio Público para perseguir a los que disentíamos de esos gobiernos y de ese gobierno
de Fernández, ahora ella sale que es opositora. No, eso no es posible. Eso no es posible cuando tantos ministerios públicos le señalan pecados mortales que se lo van a sacar muy pronto. Volviendo a este ministerio público, ¿con qué se encuentra el presidente Luis Abinader? Que también tiene, hemos visto que han utilizado el Poder Judicial, los jueces. Hemos tenido que desde que llegó al poder el PLD, comenzaron con miembros del Comité Central como procuradores generales de la República y también como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vimos a Mariano Germán, miembro del Comité Central, abogado de Fernández, alto dirigente del PLD, presidente de la Suprema Corte. Y no prosperó Odebrecht. Pero vino entonces el actual presidente, Luis Henry Molina Peña, como persona, hijo de amigos nuestros, que en paz descanse, pero un político, miembro del Comité Central, y es posible. Se va a hacer justicia. Se puede hacer justicia con los miembros del Comité Central que se han apoderado de la justicia dominicana por orden de los presidentes de la República de los 20 años. Eso no es posible. El pueblo dominicano exige y pide sanción a la corrupción, no con un saco de odios ni de rencores, sino con jueces honestos, que más el 80% nos dicen que son honestos y un 20% corruptos, abusadores y cumplidores de órdenes políticas con ese ministerio público. Para poder hacer estas cosas, el pueblo dominicano tiene que saber que tenemos que desmontar esa justicia política para producir la justicia independiente, cumplidora de las leyes y de la Constitución de la República. Y para ello tenemos que estar muy atentos. Tenemos el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, como ustedes saben, Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, como decimos nosotros, desde siempre, se dejó llevar del multimillonario sin explicación Radamés Jiménez y lo incluyó siendo Procurador General de la República en el Consejo de la Magistratura. Más poder. ¿Cómo desmontamos eso? Ahora mismo llega el presidente Luis Abinader, convoca el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué va a pasar? Al sacar 6 senadores, hasta ahora, que pueden ser 4, el PLD se convierte en la segunda representación legal, lo que corresponde, para tener 2 miembros en el Consejo de la Magistratura. Un diputado diferente al presidente del partido oficial y un senador diferente al presidente que representa el partido oficial. Pero ¿qué sucede? Que tiene un miembro del Comité Central presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez escogido por ese mismo presidente para votar ¿con quién? Con los PLDistas. Tienen 4 votos. ¿Qué va a tener el presidente Luis Abinader en el Consejo de la Magistratura? Al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, al Procurador General de la República y el voto del presidente, que cuando hay un empate, él tiene la decisión por ley para desempatar y quedar. Es decir, estaría 4-4. Y si ahora cogemos a un procurador y lo sacamos, el que queda en mayoría sería el PLD.
Vean ustedes, familia dominicana, pueblo dominicano, las complejidades que va a enfrentar la nueva administración para desmontar la justicia política corrupta del PLD. Pero tenemos confianza de que hay decisiones que le permiten al Consejo de la Magistratura para tomar decisiones apropiadas en beneficio de lo que queremos todos los dominicanos de todos los colores, que es la justicia independiente. Reflexionemos, familia dominicana, sin renunciar al optimismo. Vamos a tener salida para tener la justicia independiente y para no tener temor ni favor para nadie y respetar a cualquier dominicano, aunque sea PLDista, que se ha llevado a la justicia y que se haga justicia honesta, sin órdenes políticas. Reflexionemos, familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a ese destacado hombre público, quien será nuestro primer personaje de la semana, el doctor Ángel Lockwood. Aeromundo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwood, un destacado hombre público, a quien nosotros le decimos que estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, después de ese gran compromiso de todos, la participación de la familia dominicana, del pueblo dominicano, en mayoría en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. Doctor Ángel Lockwood, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole, bueno, ganó la democracia, ganamos con la alternabilidad política. ¿Cómo analiza usted? ¿Cuál es la visión que tiene usted de este triunfo del presidente electo Luis Abinader, el líder y candidato que fue del Partido Revolucionario Moderno, hoy presidente electo de la República Dominicana? ¿Cuál es su visión? Buen día, Guillermo. Gracias por la oportunidad que me das de nuevo de conversar con los dominicanos que están aquí en el país, los dominicanos que están en el resto del mundo, que son muchos, y mucha gente que no es dominicana, pero aprecia mucho a nuestro país, que te siguen en Europa, que te siguen en Estados Unidos y en lugares más distantes. Yo creo que la sociedad dominicana, que hoy, este fin de semana, el primer fin de semana después de las elecciones, está de fiesta y tiene motivo sobrado para este regocijo cívico con el triunfo de Luis Abinader, le dio al mundo cátedra de civismo, Guillermo. La República Dominicana siempre ha sido una nación en esta etapa de la democracia contemporánea de una gran participación cívico-electoral, siempre, pero nunca, desde la guerra del 65, nunca el país concurrió a unas elecciones en condiciones tan adversas, porque las condiciones en las que concurrió el país
ahora a la elección equivalen a una elección en tiempos de guerra. Y la única elección posguerra que teníamos era la de 1966 y ahí no sabemos cuánto fue la abstención porque no había registro. Los registros de electores empezaron en el 72. Ahora, nosotros hemos tenido una elección no solo en el país, sino también en el resto del mundo. El resto del mundo también estaba en estado de emergencia. Cuando tú notas que de los dominicanos que votaron en el exterior, 78, casi 79 de cada 100 dominicanos que votaron por Luis, se llevó los 7 diputados de ultramar. ¿Y por qué tú tienes ese porcentaje fuera y ese porcentaje no es igual que en el país? Porque fuera la influencia del dinero público es menor. Aquí Luis venció primero los intentos para modificar la Constitución de la República para que el presidente se repostulara. Después de eso nos vino la pandemia. Con la pandemia, la amenaza de extender el periodo de manera inconstitucional, de manera ilícita durante todo el tiempo. Luego de eso, el uso de los fondos de la emergencia para comprar las voluntades a través del FASE, del PATI. Bueno, ya la población dominicana sabe que más de 3 millones de dominicanos recibían un cheque, muchos de ellos sin ninguna justificación. Pero encima de todo eso, la ola del cambio en la que venía montado Luis Abinader y que ya se expresó en las elecciones municipales, porque hay que pensar que primero pasamos por unas elecciones municipales aplazadas por primera vez en la historia de la República, y amenaza permanente de aplazar la elección general de presidente, que finalmente se aplazó, no solo por el problema del COVID que era real, sino porque también siempre hubo el deseo de que no se celebraran. En el marco de esa realidad, Abinader logra conformar un equipo general de trabajo y un acuerdo excesivamente generoso tal vez, pero visionario con muchos partidos pequeños de oposición. Y entonces se presenta como un candidato que sintetiza el deseo de cambio que tiene la sociedad dominicana. Y llega, Guillermo, el momento en que el COVID se desarrolla y es impactado el candidato. Pero desde luego, Luis no se afectó bailando, se afectó trabajando por la gente. Y la gente le responde a él. Y la gente hace el trabajo que la enfermedad le impedía a él. Hacer. Guillermo, yo sufrí el COVID en la primera oleada y eso deprime, eso te limita. Luis Abinader, en el marco último tramo de la campaña, padece COVID y se tiene que recluir por problemas de su salud, de la salud de su familia y también para preservar al público. Un gesto muy responsable el haber anunciado, que la gente agradece, el haber anunciado, tengo el COVID. Entonces la gente le responde. Y Luis, en su casa, con los efectos de la enfermedad, ve cómo la ola crece y pasa de los 48 que le daban a más de 50. Porque la gente se solidariza con él. Hay que ver lo que es un candidato que enfrenta el embate, la tormenta de dinero del gobierno y de presiones del gobierno, y él no puede ni siquiera salir a recoger dinero. Él no puede hacer una cena de recaudación, él no puede ir a un almuerzo de recaudación, él no puede recibir a un empresario que le quiere apoyar. Y tiene que, a través de sus asistentes, poder suplir este problema que en una campaña es grave, porque el no disponer de los fondos necesarios te impide que tus equipos hagan el trabajo que hace falta. Entonces, el pueblo responde y se suman más voluntarios. Y la candidatura sigue creciendo. Pero Dios a los suyos los aprieta, dice la gente, pero no los ahorca. Y ya al término, Luis puede anunciarle al país que ya está libre del COVID. Y eso renueva el entusiasmo de la gente, porque ya tienen a su candidato, que si bien todavía no puede salir a juntarse con ellos, porque ya el tiempo no da. Creo que faltaba una semana nada más. Sí, pero ya la gente sabe que está listo para ir al Palacio. Pero hay una realidad también
que fue antes de la pandemia, que fue el desprendimiento del líder Luis Abinader, del PRM, cuando dice: quiero que vengan todos los partidos a formar parte de este bloque para que aspiren a cargos congresionales. Entonces se produce ese acuerdo. Eso fue lo que te plural. dije, que es generoso, pero también visionario, Guillermo, porque eso es lo que le permite a Luis ofrecerle al país algo que el país no tenía. 20 años, pero sobre todo los últimos 16, y en particular los últimos 12, el país no tuvo un Congreso plural, el país tuvo un Congreso del que el país se avergüenza. Entonces, al hacer eso, Luis fue generoso, pero también fue visionario. Fue generoso, ¿por qué? Porque todos los elegidos, sobre todo los senadores, todos los elegidos de las alianzas, todos salieron con los votos de Luis. Tú tienes que recordar que el PRM viene en noviembre y todavía está en noviembre por debajo del PLD. Se junta con el PLD estructuralmente con la salida de Leonel Fernández del PLD. Pero en ese momento en que ya el PRM es una estructura que compite con el PLD, Luis tiene 15 y 18 puntos por encima del PRM. En consecuencia, el que lleva la oleada no es el PRM es el símbolo en que se vota, pero el que lleva la oleada es Luis Abinader. Y nota que cuando los votos de Luis Abinader vertidos en el PRM se le cuentan a los candidatos aliados, lo que los candidatos aliados sacaban era 2 y 3 votos. Si la gente quiere ver, vea el último boletín y va a mirar que los aliados en algunas provincias, partidos reformistas, menos de 2%. Los aliados de los otros partidos no tenían casi votos. Es más, hubo lugares en que el PRM entregó una candidatura y el candidato a senador sacó 7 votos en su partido. Sacó muchos votos, pero los votos son del PRM. Bueno, candidatos que provienen de otras filas, como el caso de Hermanas Mirabal, los votos con que sale elegido el senador son los votos del PRM. Y así tú puedes ir mirando los votos. Un amigo mío, un hombre distinguido que vino a apoyar a Luis, una persona honrada, un político que hace trabajo, Eduardo Estrella. ¿Cuántos votos tiene Eduardo del partido del Dominicano por el Cambio? Dominicano por el Cambio, muy poco. Y Eduardo es una figura prestante de Santiago, pero Eduardo sale elegido con los votos del PRM. Ahí todo el mundo salió elegido. Y tuvo otros aliados también. Pero que tú ves los votos de los aliados y los votos de los aliados no son significativos para la elección de ninguno de los candidatos. Salen con los votos del PRM. La valoración entonces finalmente. PRM no gana la cantidad de senadores que yo he leído en la prensa. El PRM gana 26 senadores, porque es con los votos del PRM que salen elegidos todos. Entonces, Luis termina convirtiéndose de una persona apreciada, honesta, prudente, un economista preparado, un hombre que la gente va mirando que puede ser un buen candidato a la presidencia, termina siendo un individuo que actúa con responsabilidad, que actúa ante la adversidad, que no se arredra, un titán que en el marco de la ola recibe un balazo y es capaz de seguir. Y por balazo me refiero al COVID. El COVID no es un chiste, Guillermo. El COVID produce efecto en el ánimo, en la familia, en la salud, independientemente de que en la primera etapa del COVID se pensaba que, como no había tratamientos claros, todo el que lo padecía podía morir. Y en esas condiciones, tú continuar dirigiendo una campaña y llevarla al éxito al que él la llevó, demuestra que es un individuo con mucha entereza. Yo creo que él ha probado al país que es un titán capaz de conducir la nave del Estado con firmeza en las peores circunstancias. Y las peores circunstancias es en las que la va a dirigir, porque lo que le van a entregar ahora no es un país, sino el cadáver de un país al que hay que levantar. Doctor Ángel Lockhart, ¿qué espera usted entonces del presidente electo Luis Abinader, de ese nuevo gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno de la decencia política y el gobierno que respeta la pluralidad política en la República Dominicana? El presidente electo
quien ocupará el palacio en unas semanas, tiene tareas titánicas, Guillermo. Titánicas. Quizás Dios ha querido que le veamos pasar por situaciones adversas de salud, personales en su familia, porque toda su familia padeció el COVID, para que podamos entender que tenemos al hombre adecuado con la entereza suficiente para lo que viene. Porque lo que viene no es fácil. ¿Qué es lo que viene? Un país con más de 39 mil millones de dólares en deuda, con unas finanzas públicas colapsadas, que no va a crecer cero como se dijo, sino que va a decrecer. Un hombre que va a encabezar un gobierno que en 4 años tiene que pagar 15 mil millones de dólares de endeudamientos alocados a lo largo de los últimos años. Un hombre que prometió que no iba a endeudar al país y que sin embargo las circunstancias lo van a llevar a tener que revisar esa postura pública porque el país está colapsado y tiene que mantener los niveles de consumo de la gente. Un hombre que va ahora a tener que ir viendo cómo restablece el crecimiento económico a lo largo de un primer año que va a ser un año extremadamente difícil, con los principales sectores o colapsados como el turismo, que tarda más de un año en rehabilitarse, porque el turismo requiere que se restablezcan las conectividades aéreas, no solo que haya habitaciones disponibles y puedan recibir a los turistas, sino que haya turistas que puedan venir y que puedan encontrar asientos para venir. Y ahora Italia acaba de decir que no recibe vuelos de acá. Y los dominicanos no estamos todavía elegibles para ir a Europa ni Europa venir acá. En consecuencia, en ese marco, el presidente va a tener que hilar fino para restablecer ese sector. Tiene que mantener un sector que se ha comportado con el apego y el cariño que le caracteriza, que es el de los dominicanos en el exterior, cuyas remesas han caído, pero no mucho. Por suerte, es un presidente con conocimiento de la economía y que viene del empresariado, porque tiene que dar confianza al inversor extranjero para que la cuenta de inversión extranjera directa, que este año se cae, vuelva a restablecerse. Vuelvan a restablecerse inversiones en proyectos turísticos que se tuvieron que parar, inversiones en el área minera, inversiones en la industria. Pero no será un gobierno de los empresarios. Ojalá que no, Guillermo. Pero tampoco va a ser un gobierno de mafias empresariales. No. Porque él luchó en contra de eso. Yo creo que de eso podemos dar fe, que él tiene conocimiento de que no puede dejarse embaucar por los empresarios. Los empresarios que dirijan sus negocios y que hagan negocios porque al país le conviene, pero los países no son dirigidos por empresarios, son dirigidos por hombres de servicio público que se llaman políticos. En consecuencia, el político tiene que dirigir la cuestión pública, lo que no quiere decir que no haya participación de un empresario u otro, porque eso no tiene nada de malo. Es distinto a que se cojan el gobierno para repartírselo. No. La república no es de los empresarios, la república es de todos. Lo que el gobierno tiene es que crear condiciones para que los empresarios prosperen. Desde luego que hay algunos que llegan y comienzan a competir con los empresarios decentes, usando al gobierno para evadir los impuestos, para quitarle las cuotas. ¿Lo que pasó durante 20 años? No, lo que pasó especialmente ahora. Todavía hoy está pasando. Sí. En consecuencia, no. Luis tiene que entender que no puede dejar que los empresarios asalten el poder, porque al final lo que pasa es lo siguiente, que los empresarios que asaltan el poder se hacen enemigos de los empresarios que no están en el poder, y eso le hace mucho daño al país. No. El gobierno debe estar dirigido por gente que no tenga intereses empresariales, para que pueda servir a todos los empresarios de la República y que no usen el palacio para servirse del poder público para cogerse las cuotas de importación, para importar furgones sin pagar impuestos, etc. La misma mafia. Por lo que luchamos en contra de ella. Pero yo no tengo duda de que yo tampoco. Luis tiene el suficiente sentido de prudencia y es lo suficientemente firme. ¿Y la justicia? ¿Qué espera usted? La justicia, Guillermo, que es una de las aspiraciones más sentidas de todo el mundo. Fíjate que cuando él va, en ocasión del día de las elecciones, cuando él va al comando, lo esperan con consigna de meter presos. No la recuerdo ahora mismo, pero es una consigna de meterlos presos. Cárcel para los ladrones.
yo creo que toda la campaña estuvo revestida de eso y el primer crecimiento de la oposición fue con las marchas contra la corrupción personificadas en el tema de Odebrecht en ese momento. Yo creo que la corrupción le ha hecho al país mucho daño y hay que trabajarla a ella en dos marcos. Uno, la sanción y otra, la prevención, que es en la que la mayoría de los gobiernos han sido débiles históricamente en el país, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque los empresarios se cogen un pedazo del gobierno y son los primeros que corrompen a los políticos. Ahora bien, la gente espera sanción. Y yo no sé si diciendo, me interesó mucho tu comentario anterior que oí al llegar al programa, porque fue acertado en plantear los problemas que el presidente va a encontrar. Lo primero que yo, Guillermo, debo decir, lo que yo creo, es que el presidente no persigue corrupción. No es función del presidente. Lo que el presidente ha dicho, y yo creo que va a cumplir, es que va a designar a un procurador que haga su trabajo. Un procurador que no sea un dirigente político, como usualmente han hecho en los últimos años, que tenga dos cosas, Guillermo, además de ser honesto, porque hay mucha gente honesta que después no sirve para nada, no, que tenga sentido de la prudencia y firmeza para que no le tiemblen los pantalones cuando tenga que tomar medidas. No es un individuo que esté todos los días anunciando algo a los medios, sino un individuo que esté todos los días trabajando con prudencia y firmeza en la sanción a la corrupción. Un individuo que entienda que él no está ahí para crearle problemas al presidente, que está ahí para resolver a la República los problemas de corrupción ancestrales. Un individuo que entienda que el presidente de la República tiene, para poder ayudar a que se resuelva el problema de la corrupción, tiene que ayudar a la República a sanear las instituciones que tienen que ver con el control de la corrupción. Un presidente que va en condiciones difíciles a presidir un Consejo Nacional de la Magistratura. Un Consejo Nacional de la Magistratura en que por primera vez el presidente va en desventaja porque nada más tiene 4 votos, tú lo explicaste, va a tener su voto, el voto del procurador, el voto de los presidentes de los 2 cuerpos legislativos, pero Danilo se va a retirar con 2 votos de la Suprema, que es un comité político, se va a retirar con eventualmente los 2 votos que corresponden a la segunda mayoría en el Congreso Nacional. Entonces va a ir 4-4. El presidente puede decidir cuando hay empate, pero no va a ser elegante que el presidente en todas las circunstancias tenga que decidir. Va a tener ese presidente que convocar al Consejo para someter a revisión a la misma Suprema Corte de Justicia, porque la única entidad constitucional que puede revisar la conducta, el comportamiento o el rendimiento de la Suprema Corte de Justicia es el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde la Suprema tiene 2. Es un presidente que va a tener que, con ese Consejo Nacional de la Magistratura, renovar a fin de año al Tribunal Constitucional, en donde van 4 miembros. Ya recientemente designaron 4 políticos para cambiar el equilibrio de fuerza de un órgano que no funciona porque requiere 9 votos y no tiene 9 votos a veces para decir que sí ni para decir que no. Entonces el Tribunal Constitucional no existe para determinados temas, en particular si los temas tienen que ver con cuestiones de carácter político. Ese Consejo de la Magistratura tiene que designar también al Tribunal Superior Electoral, que termina para ver si la justicia electoral algún día sirve, porque nunca ha servido. Ahora, cuando ese presidente someta a revisión la conducta jurisdiccional no, la conducta ética y la conducta de eficacia, la conducta que genera eficacia de la justicia en la Suprema Corte de Justicia, entonces podríamos tener que los jueces ordinarios tengan un comportamiento más eficaz, porque yo creo que el 80% de los jueces ordinarios son jueces buenos, son jueces buenos. Ahora, en la parte de la justicia han recibido el embate negativo de los últimos 12 años. Son 20, son 16 como tú explicabas, pero en particular en los últimos 12 años, en los últimos 10 más aún, después de la modificación de la Constitución, la justicia ha sido prisionera de 2 presidentes que son miembros del comité político de un partido. En consecuencia, si no la han politizado toda, por lo menos a toda la han llenado de miedo. ¿Y al Ministerio Público? Vamos para allá. La justicia hoy está llena de miedo.
Incluso los jueces buenos se sienten atemorizados porque ellos saben cuál es la conducta política que dirige a la justicia dominicana. Y hoy los abogados están cuestionando, hasta el presidente del Colegio de Abogados, que del PLD, está cuestionando al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces están aterrados con modificaciones al margen de la ley que debe corregir el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es un brazo de la justicia. El otro brazo de la justicia, porque es el que lleva la política de persecución criminal, es el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público con Radamés Jiménez sufrió el primer embate político al brazo novedoso en la constitución del Ministerio Público cuando designó y llenó el cuerpo que dirige a los fiscales de políticos. Y luego eso fue renovado también políticamente por el mismo PLD. Ahora mismo la mayoría de los fiscales de carrera son miembros del partido o fueron miembros del Partido de la Liberación Dominicana. En consecuencia, el Procurador General de la República en la persecución y en la ejecución de la política criminal del Estado va a tener que lidiar con mucha prudencia y con mucha firmeza para auxiliarse de los fiscales buenos que hay en la escuela, porque hay buenos también, no es que todos son malos, pero esas fueron designaciones muchas de carácter político. Entonces, ese procurador, con los pocos que el presidente puede designar, porque el presidente todavía puede designar una cuota, él va a tener que con eso hacer eficaz la justicia que la gente pide, porque de lo contrario... En los 3 niveles. No importa, porque con el nivel superior tú puedes mandar a un miembro de la Procuraduría a cualquier caso. Cualquier caso en que el Procurador General entienda que el Ministerio Público no está bien representado, él puede mandar a un procurador adjunto. Lo que pasa es que no tiene tantos para tantos casos. En consecuencia, tendrá que hacerlo con prudencia usando a los que están, que son buenos, porque hay, y a los que puede designar el presidente para garantizarle al país una justicia buena, eficaz, que no sea un circo, sino que sea una justicia que, respetando la presunción de inocencia, el derecho al buen nombre, aplique la ley con prudencia, pero sin retroceso y sin miedo. Doctor Ángel Lockhart, el tiempo se nos ha vencido, con usted podemos siempre hablar por muchas horas. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Pienso, Guillermo, que los ciudadanos de la República, lo que debemos hacer ahora en este momento difícil, porque el momento difícil empieza el 17, cuando empiecen a conocerse las interioridades de las cuentas de la República, la real dificultad que el gobierno va a enfrentar en la necesidad de recursos para el problema de la salud que sigue en emergencia, para el problema de la educación, que hemos perdido un año en la vida de la República en educación. Es mucho tiempo, Guillermo, para restablecer la economía, porque sin una economía restablecida tú no puedes atender las necesidades de la gente. Entonces, en el marco de esa realidad, yo creo que lo que se impone es que apoyemos todos, los que votamos por él y los que no votaron por él, apoyemos todos al nuevo presidente, porque va a requerir el apoyo, las oraciones, las bendiciones de todos los dominicanos para enfrentar con éxito, para beneficio de todos, la tarea que la República le ha encargado a él, que no es una tarea fácil. Don Ángel Lockhart, nosotros siempre apreciamos su participación aquí en Aeromundo. Nosotros creemos que este tipo de análisis necesita la familia dominicana escucharlo y verlo en estos tiempos de cambio de gobierno, de cambio de presidente, para fortalecer la alternabilidad política y la democracia en libertad. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido ese destacado hombre público, el doctor Ángel Lockhart. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Orlando Jorge Mera, destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Aeromundo.
El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Orlando Jorge Mera, destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Licenciado Orlando Jorge, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con lo que muchos dominicanos se preguntan. ¿Cuál es la visión que tiene Orlando Jorge frente a los resultados electorales, donde el voto soberano mayoritario ha elegido como presidente constitucional de la República a Luis Abinader? ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, siempre es muy grato estar aquí en esta tribuna de la democracia dominicana. Mi reconocimiento para usted siempre. Su pregunta es muy importante porque el 5 de julio pasado el pueblo dominicano tomó una decisión valiente, acudió a las urnas a elegir a Luis Abinader como presidente de la República Dominicana y darle un voto de confianza a él y al Partido Revolucionario Moderno y aliados en lo que se ve que será una gran tarea, la de la reconstrucción de la democracia dominicana a partir del 16 de agosto. Lo que vivimos el 5 de julio fue que en medio del coronavirus, los dominicanos y dominicanas, con las medidas de protección sanitaria, fueron a votar libremente, en justicia, y eligieron al candidato del cambio, a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno. Se trata, por lo tanto, de un hecho inédito. ¿Por qué? Porque República Dominicana pasa a ser ahora el primer país de América Latina que elija a su presidente en medio del coronavirus. Y Luis Abinader se convierte en el primer presidente electo de toda América Latina en medio de esta pandemia, con lo cual nosotros entonces demostramos nuestra capacidad de hacer cambios políticos tan importantes para nuestro país. Y por otro lado, se cayó el imperio del Partido de la Liberación Dominicana, se cayó la corrupción, se cayó el uso abusivo de los recursos del Estado y este pueblo le dio un espaldarazo al cambio político que representa Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿qué tenemos de estas elecciones? Datos contundentes. Tenemos que participaron, votaron 4.193.000 dominicanos para un 55% de la votación y Luis Abinader y el PRM sacaron el 2.154.876 votos para el 52.52% y el PLD 37.43 con 1.537.041. O sea, se trata de una participación importante del pueblo dominicano. Tuvimos votos nulos de 59.943, es una cifra no elevada, pero sí considerable. ¿Y la abstención? Y la abstención fue de un 45%, pero atención, es cierto que esa es la abstención más alta que hemos tenido desde el año 1962, pero tenemos que tener pendiente en medio de qué y en cuáles circunstancias celebramos estas elecciones. Y por demás, la diferencia entre el PRM y el PLD es tan abismal que esa tasa de abstención no es un reflejo frente a esos datos. Por lo tanto, y el Partido Revolucionario Moderno recibe con humildad estos resultados. En el Senado de la República tendremos 18 senadores que con los del Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo tendremos una mayoría importantísima en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados tendremos una mayoría
simple, importantísima para la solución de los distintos problemas que tiene el país. El PLD, de tener el control total del Senado de la República, ahora solamente tendrá 6 senadores y por lo tanto en la Cámara de Diputados también ocupará la segunda posición. Por lo que el mandato del pueblo dominicano al PRM es un mandato claro, transparente, sostenido y que nosotros lo acogemos con humildad, porque este país requiere hombres y mujeres trabajando por la democracia y por el bienestar de todos los dominicanos. Licenciado Orlando Jorge Mera, ¿cuál fue la contribución que le dio los votos Luis Abinader PRM a los candidatos dentro del desprendimiento que demostró Luis Abinader al llamar a la pluralidad política a venir con cargos electivos? ¿Cuál fue ese voto? Esa contribución fue extraordinaria. Me atrevo a decir que los senadores de los partidos aliados a nosotros ganaron por el apoyo solidario y firme de los militantes del Partido Revolucionario Moderno. Y eso es importante tenerlo presente al momento de analizar los resultados de los partidos aliados, porque ciertamente la contribución del PRM fue trascendental. Todos los PRMistas fueron a votar y cumplieron apoyando los candidatos de partidos aliados a nivel de senadores. Licenciado Orlando Jorge Mera, el papel de nuestra Junta Central Electoral. Si recordamos el fracaso electoral nunca visto antes en democracia que ocurrió con la suspensión de las elecciones municipales, hoy, ¿cómo lo compara usted frente a que los actores políticos, que fueron todos los partidos políticos, tuvieron facilidades grandes en la Junta Central Electoral para saber lo que allí ocurría? ¿Cómo lo explica usted? Don Guillermo, quiero antes decir lo siguiente. El Partido Revolucionario Moderno, representado en mí, fui el delegado del partido ante la Junta Central Electoral y allí tuvimos un extraordinario equipo de mujeres y hombres defendiendo al Partido Revolucionario Moderno en todas las instancias. Igualmente replicado en todas las juntas municipales del país con nuestros delegados políticos y nuestros delegados técnicos. Mi reconocimiento a todos esos compañeros que se sacrificaron su tiempo para trabajar por la democracia dominicana. Igualmente a todos los compañeros y compañeras que fueron delegados ante los colegios electorales. Nuestro reconocimiento, esos son los verdaderos héroes de este proceso electoral. Con respecto a la Junta Central Electoral, como es sabido, yo diría que esta Junta comenzó desde lo bajo a lo más alto, porque las elecciones fallidas del día 17 de febrero, sin lugar a dudas, son un antes y un después en nuestra democracia dominicana. Luego de ese fracaso, de ese proceso, trabajamos con la Junta Central Electoral para las elecciones del 15 de marzo, que fue la repetición de las elecciones municipales. Mientras las elecciones de febrero fue con el llamado voto automatizado, que fue un fracaso, las elecciones del 15 de marzo volvimos con el voto manual. Y ahí comenzó a recuperar la credibilidad de la Junta Central Electoral con esos resultados en los que el PRM ganó mayoritariamente los principales municipios del país. Y lógicamente, de cara al 5 de julio, tengo que reconocer el trabajo extraordinario de los integrantes de la Junta Central Electoral, el director de elecciones, el director de informática designado, que hicieron un trabajo a la altura de las circunstancias. Mi reconocimiento a la Junta Central Electoral por el trabajo realizado. Y por lo tanto, lo que nos queda ahora es la satisfacción del deber cumplido. Y en lo adelante, por supuesto, tuvimos que, últimas decisiones del Tribunal Superior Electoral, tuvimos que solicitarlas, como eran los delegados por 3 niveles de elección, la cuestión del cierre de la jornada de votación, que quedara bastante claro. Nosotros ejercimos nuestros derechos en todos los casos que fueran del lugar y para nuestra satisfacción, la democracia dominicana
salió por lo más alto posible. Licenciado Orlando Jolemera, usted es un político veterano, hoy un político hacia el poder, es decir, el PRM se convierte en el brazo político del nuevo gobierno. El papel del PLD que pasa a la oposición después de 20 años, ¿qué dice usted? Don Guillermo, el Partido de la Liberación Dominicana ha pasado de tener todo el poder a no tener absolutamente, prácticamente nada. Le queda una representación de 6 senadores en el Senado y tendrá una importante presencia en la Cámara de Diputados. Pero el análisis que yo le hago es que el dominicano fue a votar por el cambio político y también por el rechazo a las inconductas del Partido de la Liberación Dominicana, a los actos de corrupción, a la impunidad, cuestiones que son importantísimas para nosotros y que tenemos que dejar muy claro, y Luis Abinader así lo ha dicho, de que en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno será intolerante ante los actos de corrupción y tendremos sanción a la corrupción y pondremos fin a la impunidad. Ese es uno de los compromisos y objetivos cruciales del Partido Revolucionario Moderno. Y por otro lado, las inconductas del Partido de la Liberación Dominicana, su desapego a los sectores más vulnerables del país, a la clase media de la República Dominicana, recibió ese voto de rechazo. Nosotros, como Partido Revolucionario Moderno, tenemos que vernos en ese espejo para evitar que nos contagiemos de los males del Partido de la Liberación Dominicana. Nuestra tarea será esa, porque tenemos un compromiso serio y firme ante la comunidad nacional de hacer un gobierno honesto, de hacer un gobierno transparente y de luchar por las grandes mayorías del pueblo dominicano. Licenciado Orlando Jolemera, hay un trabajo político importante, fructífero, de una gran cantidad de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, comenzando por Roberto Fulcar, Paliza. ¿Cómo lo ve usted? Don Guillermo, yo me siento orgulloso de pertenecer al Partido Revolucionario Moderno, de haber compartido en estos años con gente como José Ignacio Paliza, nuestro presidente, gente como Roberto Fulcar, nuestro coordinador de campaña, gente como Deligne Ascensión, quien es el secretario de organización, gente como Chu Vázquez, coordinador de elecciones, gente como Franklin García Fermín, que hizo un trabajo extraordinario con los movimientos del sector externo, gente como Santiago Jacín, que ha hecho un trabajo extraordinario, gente como Eduardo San Lobatón, que hizo un trabajo extraordinario como secretario de Finanzas de nuestro partido, y una gran cantidad de dirigentes a todo lo largo y ancho del territorio nacional, que desde el momento en que Luis Abinader salió como candidato en el año 2015, como candidato del Partido Revolucionario Moderno, decidimos, como yo, conmigo a la cabeza, apoyar a Luis Abinader desde el año 2015 hacia la presidencia de la República. Y me siento hoy orgulloso del papel del Partido Revolucionario Moderno y de una gran cantidad de dirigentes que trabajaron arduamente por este triunfo y este resultado. Y quiero también destacar el extraordinario rol que usted ha tenido en este proceso. Desde hace muchos años, esta tribuna de Aeromundo, con usted a la cabeza, se ha destacado por su defensa a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno, cuestión que gente como yo le agradece a usted todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la dedicación que usted ha tenido a favor de la democracia dominicana, a favor del cambio político que representa Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Orlando. Bueno, vamos ahora, Luis Abinader, presidente electo, ¿qué significado tiene para usted? Mire, yo conozco a Luis desde que estudiamos juntos en el Colegio Loyola. En el año 2015 decidí apoyarle como precandidato a la presidencia de la República.
en el año 2016 enfrentamos al Partido de la Liberación Dominicana. Y hoy, desde hace 2 años, he venido trabajando como delegado político ante la Junta Central Electoral con un extraordinario equipo de mujeres y hombres. Y me siento orgulloso del trabajo desempeñado por todos los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno para que Luis Abinader sea el presidente electo de todos los dominicanos, con un extraordinario compromiso. Sé que Luis Abinader, al igual que su papá, es una persona ética, que no va a robar al Palacio Nacional, que no va a cometer actos ilícitos en ninguna de las ministerios y direcciones del gobierno de la República Dominicana, porque lo que quiere es dedicarse a trabajar por el beneficio de todos los dominicanos. Y en esas tareas, los que sean llamados a participar en el gobierno estarán defendiendo al gobierno de Luis Abinader. Y desde el Partido Revolucionario Moderno nos convertiremos en defensores del gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Orlando, tiene la oportunidad de despedirte de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, mi exhortación va dirigida a los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno. Hemos ganado la presidencia de la República. Hemos ganado la mayoría de los puestos en el Congreso Nacional. Tenemos que asumir esto con humildad, pero también con un alto compromiso de no fallarle al pueblo dominicano. Nos estarán observando muchos ojos y debemos comportarnos a la altura de las circunstancias, con tenacidad, con responsabilidad, pero también con la humildad de los grandes ganadores. Así es que ese es mi mensaje a los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno. Licenciado Orlando Jorge Mera, usted aquí en Aeromundo siempre va a tener muchas oportunidades. El trabajo político de un partido reciente, casi 6 años de fundado, hoy llegando a la presidencia de la República Dominicana. Usted es una de esas columnas que apoyó ese partido que se formara. Ramón Alburquerque, que en paz descanse nuestro querido Hugo Tolentino Dip. Usted estuvo muy comprometido con esa fundación. Qué bueno estos resultados. Hoy le reiteramos que usted siempre tendrá muchas oportunidades aquí en Aeromundo para defender a la mayoría del pueblo dominicano y para desde el poder ejercer el compromiso de todos los PRMistas, la decencia política. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana, lo ha sido el licenciado Orlando Jorge Mera, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente. Señor presidente, a usted también lo felicitamos por cumplir con las leyes y la Constitución de la República. Reconoció a tiempo el triunfo del opositor Luis Abinader, ese que luchó para llegar al solio presidencial. La mayoría del voto soberano le otorgó ese triunfo. ¿Y usted qué hizo? Lo reconoció y de una vez organizó y designó la comisión de su administración para producir la transición que es necesaria con la rapidez y la eficiencia de los informes que tienen que dar las diferentes dependencias para que el nuevo gobierno esté actualizado a tiempo. Pero además se reunió con él y discutieron los temas de salud
los temas económicos y lo que ustedes conversaron a solas, que nadie lo conoce como debe ser. De todas maneras, señor presidente, el pueblo dominicano, la mayoría del voto soberano, decidió por la alternabilidad política, por el cambio político. Estamos creciendo en democracia y en libertad. Y nosotros creemos que ha hecho muy bien, hemos hecho muy bien lo que trabajamos y patrocinamos el cambio político, y que ahora su partido, donde usted es el principal líder, y decimos nosotros el dueño porque tiene respaldo mayoritario en su partido, pasa a ser un partido opositor. Qué bueno que pasan después de 20 años a ser opositores, porque era tiempo de que pasaran a ser opositores y que los que se comprometieron con el robo público, con la corrupción pública y privada, tienen que rendir cuentas como lo quiere la mayoría del pueblo dominicano. Nosotros creemos que con este proceso electoral tan accidentado, porque estamos dentro de una pandemia del COVID-19, los resultados electorales hacen grande al pueblo dominicano, que salió masivamente a votar para que en primera vuelta se eligiera al jefe del Estado, que va a comenzar sus funciones el 16 de agosto. ¿Qué pueblo más sabio? ¿Qué pueblo que nos ofrece, y todos ofrecemos esperanza democrática, cuando asumimos con responsabilidad política la decisión cívica de ir a votar para cambiar el gobierno, tomando riesgos grandes? Los mayores, los jóvenes, las mujeres, en fin, todo el pueblo dominicano. Nos debemos felicitar todos. Reflexionemos, dominicanos, cuando hay tantas esperanzas para seguir viviendo en democracia y en libertad y produciendo cada 4 años, o como mande la Constitución, el cambio político. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que nos escogen cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que ha sufrido tanto. Ya no vamos a hablar de la locomotora, porque la locomotora fue sustituida con el voto mayoritario del cambio. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.